El oficial de seguridad Zoltarbex, guardián de tercera clase de la colección de animales galácticos, estaba teniendo un día terrible. No, mejor dicho, un día catastrófico. De esos días que te hacen cuestionar tus decisiones profesionales, vitales y posiblemente, toda tu existencia. Dejaste entrar a Unke en las instalaciones. La voz del director Kiyax resonó por la terminal de comunicación. Cada palabra rebosaba incredulidad y furia creciente. Ajusté mi respirador e intenté no sonar tan aterrorizado como me sentía. Una directora humana. De Sol 3. ¿Una de los mundos de la muerte? ¿En mi colección? Los tentáculos faciales de la directora se retorcían formando patrones que indicaban un inminente fin de su carrera, posiblemente literal. ¿Cómo? ¿Por qué? Ella, tenía la documentación en regla, señor. Me tiré nerviosamente de las crestas del cuello. Visa de turista. Credenciales de especialista en conservación. Todo estaba correcto en el sistema. ¿Y no se te ocurrió preguntarte por qué una criatura del mundo de la muerte más infame de la galaxia quería acceder a nuestra colección de depredadores ápice? Parpadeé con los 4 ojos a la vez, un hábito nervioso de mis días de larva. Parecía inofensiva, pequeña, y el sistema le dio acceso. La pantalla holográfica del director Kiyax se expandió al inflar el tórax, lo cual nunca es buena señal. Encuéntrala. Conténgala. Y reza al vacío cósmico para que no haya liberado nada de los hábitats cuánticos. Tu carrera depende de ello, Vex. La comunicación se cortó de golpe, dejándome solo con mi miedo creciente y las luces rojas de emergencia parpadeando. Por toda la instalación, las alarmas de contención emitieron su triste advertencia. 3 hábitats violados, o depredadores ápice desaparecidos. Y en algún lugar de este extenso complejo de las criaturas más peligrosas de la galaxia, caminaba una mujer humana que, de alguna manera, había burlado nuestros sistemas de seguridad, humanos. Por supuesto que sería un humano, su reputación los precedía por toda la galaxia. Sol 3, o la Tierra, como insistían en llamarla, estaba clasificada como un mundo de la muerte de clase 12. El planeta era tan absurdamente hostil que la mayoría de los ciudadanos galácticos no podían comprender cómo algo podía desarrollar consciencia allí. Gravedad que aplastaría a la mayoría de las especies. Cambios de temperatura que matarían cualquier forma de vida razonable. Niveles de oxígeno atmosférico que provocarían combustión espontánea en la mitad de las especies de la Confederación. Desastres naturales constantes. ¿Y la fauna? Depredadores tras depredadores, enfrascados en una carrera armamentística evolutiva sin fin. Sin embargo, de alguna manera, los humanos no solo sobrevivieron, sino que prosperaron allí, convirtiéndose en la cúspide de los depredadores. Sus cuerpos eran densos de músculos, sus huesos reforzados como acero estructural, sus sistemas cardiovasculares lo suficientemente eficientes como para permitirles, y esto aún horrorizaba a la mayoría de las especies, matar a sus presas a base de pura resistencia. Y ahora uno andaba suelto en nuestras instalaciones, y con nuestros depredadores. Tomé mi chupete neural estándar, un arma de doble filo que serviría contra un habitante de la muerte, y abrí las señales de seguridad en mi terminal de muñeca. Allí estaba, completamente inmóvil en el hábitat Yangtze 7, un punto de conexión donde se conectaban 4 áreas de contención diferentes. La fecha y hora de la señal de seguridad mostraba que llevaba allí de pie, 20 minutos. ¿De pie? ¿Sin mover un músculo? ¿Era una técnica de meditación humana? ¿Una postura de caza? Entrecerré los ojos para ver la señal. No era especialmente grande para ser humana, quizá de 1,7 unidades de altura, sin armas visibles. Llevaba un mono de visitante estándar y el pelo corto de color marrón dorado. Y ella solo esperaba. Computadora, dame el audio de la intersección 7, ordené. Nada más que el suave zumbido de los sistemas ambientales y el lejano aullido de las alarmas. La respiración de la humana era regular, controlada, casi antinatural. Y entonces habló, aparentemente a nadie. Sé que me entiende, oficial Vex. Sé que me estás mirando. Y sé que te preguntas qué hago aquí. Mis escamas se estremecieron de sorpresa. ¿Cómo supo que estaba viendo esta transmisión en particular? Me llamo Lydia King, continuó, sin moverse, sin siquiera voltearse hacia la cámara. Estoy aquí para ayudarte con tu problemita,
¿Problema? ¿Qué problema? Además de ella, claro. Como si leyera mis pensamientos. Sonrió con una aterradora exhibición de dientes blancos como el hueso que la mayoría de las especies interpretarían como una amenaza. Sus hábitats cuánticos han sido comprometidos. No por mí. Solo soy el mensajero. Pero ahora mismo tienes algo mucho peor que un humano en tus instalaciones. Una sensación de frío me recorrió la espalda. Computadora, escaneo completo de las instalaciones en busca de formas de vida no autorizadas. El sistema emitió un agradable pitido. Escaneo completo. Se detectó una forma de vida no autorizada. Humana, mujer, cruce 7. No, dijo Lydia King, negando levemente con la cabeza. Sus sensores no los detectarán. Por eso me contrataron. ¿Quién te contrató?, pregunté, olvidando por un momento que no podía oírme por la señal de seguridad. Pero, de alguna manera, respondió de todos modos. El Consejo de Conservación Galáctica. Han estado rastreando desapariciones inusuales de animales salvajes en 3 sectores. Sospechaban que algo acechaba a sus cazadores. Es algo que puede ocultarse de tu tecnología. Algo que evolucionó para cazar superdepredadores. Mi respiración se aceleró. Computadora, realiza un bioescaneo cuántico de la Unión 7 y corredores adyacentes. Procesando. La computadora respondió. Advertencia. Se detectaron señales de energía anómalas en la Unión 7, compatibles con tecnología de cambio de fase. ¿Desfasadores? Estaban estrictamente prohibidos en el espacio civil. Tecnología de grado militar que permitía que la materia existiera ligeramente desincronizada con el espacio-tiempo normal. Casi indetectable. Casi imparable. Ya lo estás entendiendo, dijo Lydia con una voz desconcertantemente tranquila. Te propongo un trato, oficial Vex. Desbloquea mi sección y dame acceso a los controles ambientales. A cambio, atraparé a tus desfasadores y recuperaré a tus depredadores desaparecidos, o lo que quede de ellos, al menos. Dudé, con el dedo sobre el bloqueo. Esto podría ser un truco elaborado. Los humanos eran conocidos por su astucia. ¿Por qué debería confiar en ti?, y pregunté en voz alta. Y entonces me di cuenta de que la comunicación era unidireccional. Pero, una vez más, respondió como si me hubiera oído. Porque he cazado depredadores toda mi vida. Porque tu preciada colección alberga las últimas parejas reproductoras de 16 especies en peligro de extinción. Y porque si estos desfasadores consiguen lo que buscan, desaparecerán y nunca los atraparás. Finalmente se movió, girándose lentamente para mirar directamente a la cámara. Su mirada era sorprendentemente intensa. Y porque en unos 30 segundos se darán cuenta de que los estoy siguiendo, y entonces la cosa se complicará. Es su decisión, agente. La matriz de decisiones en mi mente daba vueltas entre posibilidades. Si confiaba en ella y nos traicionaba, mi carrera estaría acabada. Si no confiaba en ella y estos desfasadores eran reales, las consecuencias podrían ser mucho peores. Tomé mi decisión. Liberar la computadora, protocolos de bloqueo, orden judicial 7 y conceder acceso al control ambiental al visitante humano. Confirmado, la computadora respondió. Se levantó el confinamiento. Se transfirieron los controles ambientales. En la pantalla, la postura de Lydia King cambió, con una sutil relajación de hombros y un ligero reposicionamiento de pies. Buena decisión, agente. Ahora le sugiero que cierre todas las secciones adyacentes y prepare las instalaciones médicas, pero esto no será agradable. Metió la mano en el bolsillo y sacó lo que parecía una pequeña esfera metálica. Con precisión de práctica, la giró y la colocó en el suelo. Entonces, para mi asombro, empezó a silbar, una extraña melodía que parecía resonar de forma extraña en la cámara de conexiones. ¿Qué está haciendo?, murmuré. La respuesta llegó momentos después, cuando el aire en la intersección 7 empezó a ondularse, como olas de calor que se elevan desde la arena quemada por el sol. Las ondas se condensaron, se solidificaron, revelando formas que habían estado allí desde siempre. 3 cambiafases. 3 de ellos, humanoides altos y demacrados, con piel translúcida que refractaba la luz a su alrededor, evolucionaron para un camuflaje perfecto, evolucionaron para cazar sin ser vistos.
Bueno, hola, dijo Lidia con tono informal, como si saludara a viejos amigos en una reunión social. Qué gusto encontrarte aquí. Cazadores Crestavi, ¿verdad? Reconocí los patrones bioluminiscentes, muy distintivos. Las criaturas silbaron al unísono, sus formas, antes invisibles, se materializaron por completo. Cada una medía casi el doble de la altura de Lidia, con extremidades alargadas que terminaban en garras de curvas deslumbrantes. Sus rostros eran lisos, sin rasgos distintivos, salvo por 6 ojos lechosos dispuestos en un patrón circular. La famosa cazadora, una de ellas, habló, con una voz como el crujido de piedras. Nos preguntábamos si te enviarían. Me halaga que hayas oído hablar de mí, respondió Lidia, con actitud despreocupada, pero con la mirada en constante movimiento, evaluando. Aunque me temo que esto te arruinará las compras. La colección no está abierta a la caza furtiva. El líder, Crestavi, emitió un sonido que podría haber sido una risa. No entiendes nada, humano. No somos cazadores furtivos. Somos coleccionistas. Los depredadores ápices son nuestra especialidad. Los estudiamos, aprendemos de ellos y, sí, a veces consumimos su esencia. Su espíritu depredador fortalece el nuestro. Ajá, asintió Lidia, sin mostrarse impresionada. Y estoy segura de que el hecho de que las glándulas venenosas Cindy se vendan por 6 millones de créditos en el mercado negro no tiene nada que ver con la desaparición de la víbora Cindy del Hábitat 3. Los Crestavi cambiaron de posición y se desplegaron para flanquearla. Quería advertirle, pero no había forma de comunicarme. Estaba rodeada, superada en número, enfrentándose a criaturas evolucionadas específicamente para cazar depredadores. Incluso para un habitante del mundo de la muerte, las probabilidades parecían imposibles. Sin embargo, no mostraba miedo. Más bien, parecía aburrida. Esto es lo que va a pasar, dijo, inspeccionándose las uñas con indiferencia. Me dirán dónde han escondido a las criaturas que capturaron. Luego se entregarán a la seguridad de la mansión. Y luego pasarán un largo tiempo en un centro de detención de la Confederación, reflexionando sobre sus decisiones de vida. El Crestavi siseó de nuevo, esta vez con algo que parecía divertido. ¿Y por qué haríamos eso, pequeño humano? Somos 3, y tú 1. Y hemos evolucionado durante milenios para cazar criaturas mucho más peligrosas que tú. Lidia suspiró dramáticamente. ¿Ves? Ahí te equivocas. Evolucionaste para cazar superdepredadores de toda la galaxia. Impresionante, sí. Pero nunca has cazado a un humano, ¿verdad? Humanos, se burló el líder Crestavi. Primates de piel suave que usan herramientas porque sus cuerpos son débiles. ¿Piel suave? Lidia arqueó una ceja. Interesante teoría. ¿Quieres comprobarla? Y entonces hizo algo que me heló la sangre. Les sonrió con la misma aterradora exhibición de dientes y tocó su controlador de muñeca. Los controles ambientales del empalme 7 aparecieron en mi pantalla, la temperatura descendía rápidamente. La composición atmosférica cambiaba, la gravedad aumentaba un 20, un 30, un 40%. ¿Qué haces?, susurré horrorizado. En la pantalla, los Crestavi comenzaron a forcejear, sus esbeltos cuerpos luchando contra la creciente fuerza gravitacional. Su respiración se volvió dificultosa a medida que los niveles de oxígeno subían a niveles que serían tóxicos para la mayoría de las especies, pero aparentemente normales para los humanos. Ya ves, May, Lidia explicó con tono conversacional, sin parecer afectada en absoluto por los cambios ambientales. La Tierra es lo que podríamos llamar una olla a presión evolutiva. Gravedad alta, variaciones extremas de temperatura, oxígeno atmosférico que provocaría combustión espontánea en la mayoría de las especies, y depredadores por doquier. No solo evolucionamos allí, sino que la conquistamos. Empezó a caminar hacia el Crestavi líder, con movimientos fluidos a pesar de la aplastante gravedad. Pero cazas depredadores de la cima en mundos cómodos y estables. Cazadores impresionantes, sin duda. Pero nunca has tenido que escapar de una tormenta eléctrica. Nunca has tenido que sobrevivir a temperaturas que oscilan entre 10 y 15 grados en un día. Nunca has tenido que luchar contra microorganismos que constantemente intentan devorarte desde dentro. Los Crestavi ahora luchaban visiblemente.
Su tecnología de cambio de fase parpadeaba mientras luchaban por mantener la cohesión. Nosotros, los humanos, continuó Lidia, ahora de pie frente a su líder, crecimos en un mundo mortal. Somos los superdepredadores a los que otros superdepredadores temen. Con una velocidad asombrosa, agarró el brazo del líder Crestavi y lo retorció. Se oyó un crujido espantoso y la criatura aulló de dolor. Ahora, habló con amabilidad sobre esos animales desaparecidos. La señal de seguridad parpadeó cuando uno de los otros Crestavis se abalanzó sobre ella por detrás. Casi grité una advertencia, pero Lidia ya se movía. Se dejó caer, rodó y se acercó a su atacante con una gracia que parecía imposible con la gravedad aumentada. Un golpe rápido a lo que supuse era un grupo neuronal, y el segundo Crestavis se desplomó. El tercero decidió que retirarse era la mejor opción y corrió hacia la puerta del hábitat. Lidia suspiró, sacó algo de su bota, una pequeña arma de proyectiles, y disparó. Una red de energía brillante envolvió al Crestavi que huía, estrellándolo contra el suelo. Hora de aficionado, murmuró, volviendo su atención al líder. Última oportunidad. ¿Dónde están las criaturas que has capturado? Los ojos lechosos del líder Crestavi parpadearon rápidamente. Bahía de almacenamiento 12. Contenedores de estasis. Están vivos, siguen vivos. Bien, asintió Lidia. Ordenador, normaliza las condiciones ambientales en la Unión 7. Los parámetros de la habitación volvieron gradualmente a la configuración estándar. Los Crestavis se relajaron visiblemente, aunque permanecieron sumisos. Lidia tocó su comunicador de muñeca. Oficial Vex, sé que nos está observando. El almacén 12 tiene a sus animales desaparecidos. Quizás quiera enviar un equipo de seguridad para escoltar a nuestros amigos a una celda segura y cómoda. Y quizás también personal médico. Creo que le rompí el brazo a esta. Miré la pantalla con incredulidad. Había derribado a 3 cazadores de depredadores evolucionados en menos de 2 minutos, aparentemente con un esfuerzo mínimo. Ah, y el oficial Vex, añadió, mirando de nuevo a la cámara con esa intensidad inquietante. Solo era el grupo de exploración. Hay más. Y vienen amigos. Amigos mucho más peligrosos. Me erizaron las escamas de miedo. ¿Más? ¿Cómo que más? Lidia Kim volvió a sonreír con esa sonrisa depredadora. O sea, esta instalación está a punto de convertirse en la zona cero de un incidente interestelar. Y van a necesitar mi ayuda para detenerlo. Nos vemos en tu oficina en 10 minutos. Trae estimulantes. Va a ser una noche larga. La transmisión se cortó cuando salió de cuadro, dejando atrás a 3 Crestavi incapacitados y a un agente de seguridad muy confundido. Humanos. Claro que sería un humano quien nos salvó de depredadores aún más peligrosos que ellos. Quizás, si decía la verdad. Tenía 10 minutos para decidir si confiar en la criatura más peligrosa de mis instalaciones o convertirme en otra víctima de lo que realmente estuviera sucediendo aquí. La decisión, como suelen decir los humanos, era mía. Y me aterraba equivocarme. 9 minutos y 47 segundos después, estaba sentado en mi oficina, tamborileando nerviosamente con mis dedos en garra contra la superficie del escritorio. Las imágenes de seguridad mostraban varias secciones de la colección, cada una con equipos de mis oficiales apresurándose para asegurar los hábitats y revisar los sistemas de contención. En un rincón de la vitrina, el personal médico atendía a los 3 cazadores Crestavi sometidos, que ahora se encontraban a salvo en nuestras celdas de máxima seguridad. La puerta se abrió con un siseo, sin previo aviso. Lidia Kim entró como si fuera la dueña del lugar, cargando lo que parecía ser una caja metálica que nunca había visto. ¿Trajiste los estimulantes?, preguntó sin preámbulos. Le acerqué un contenedor de activadores neuronales, los potenciadores estándar que la mayoría de las especies de la Confederación usan en situaciones de crisis. Probablemente no te funcionen. No lo harán, coincidió ella, dejando su maletín y abriéndolo. Dentro había numerosos viales y dispositivos de inyección claramente diseñados para uso humano. Yo traje el mío. ¿Sabe qué es el café, agente Vex? Creo que es una especie de toxina nerviosa humana. Se rió con un sonido sorprendentemente musical para una especie depredadora. Casi. Es lo que mantiene nuestra civilización funcionando.
Lidia sacó algo de su maletín, un contenedor térmico, y vertió en él un líquido negro humeante. El olor impactó mis membranas olfativas como un arma química. Mis párpados interiores se cerraron por reflejo ante el vacío. ¡Qué asco! Es un gusto adquirido, admitió, bebiendo profundamente del recipiente. Ahora, hablemos de tu problema de infestación. Le informé al director Kiyak sobre los cazadores Krestavi, dije, intentando recuperar algo de autoridad. Se están enviando fuerzas de seguridad de la Confederación. Llegarán demasiado tarde, respondió Lidia con sequedad. El grupo principal de caza llegará en 1 hora. Y traen clientes. ¿Clientes? Asintió, tomando otro sorbo de su repugnante bebida. Los Krestavi no son solo coleccionistas. Son comerciantes. Venden experiencias de caza a los ricos y aburridos. Por el precio justo, puedes cazar a un depredador que ha cazado a miles hasta conseguir el trofeo definitivo. Sentí un nudo en el estómago, y eligieron mis instalaciones precisamente por eso. Porque tienen la colección más completa de depredadores ápice del sector. Una experiencia de compra integral para su clientela. Dejó su bebida y abrió una pantalla holográfica en su dispositivo de muñeca. Capturamos a su equipo de avanzada, pero según información de inteligencia, el grupo principal incluye al menos 12 cazadores Krestavi más y hasta 20 clientes de diversas especies. La magnitud de la amenaza me impactó. Estas instalaciones no estaban diseñadas para repeler un asalto organizado. Ningún sistema de seguridad es perfecto, coincidió Lidia, sobre todo contra seres que pueden cambiar de fase. Pero todo depredador tiene debilidades, incluso los que cambian de fase. Tocó su pantalla, expandiendo un esquema de lo que parecía ser un emisor de pulsos modificado. Esto es lo que interrumpió sus capacidades de cambio de fase en la Unión 7. Crea un campo cuántico que los obliga a alinearse espacio-temporalmente. Pero tiene un alcance limitado, y solo tengo 3 más. No es suficiente para 12 cazadores. Precisamente. Por eso necesitamos ser creativos. Sus ojos brillaron con algo que envió una señal de advertencia primitiva por mi columna vertebral. Y ahí es donde entra tu preciosa colección. Me levanté tan rápido que mi silla se cayó hacia atrás. Para nada. Esos especímenes son irreemplazables. Muchos son los últimos de su especie. Tranquilo, oficial. Lidia levantó las manos en un gesto apaciguador. No sugiero que los liberemos. Sugiero que los usemos como cebo. ¿Cebo? Mi voz se elevó varias octavas. Los Krestavi quieren a tus depredadores, así que les dejamos creer que pueden con ellos. Abrió los planos de las instalaciones en la pantalla principal. Creamos una falsa vulnerabilidad, una sección de las instalaciones que parece haber sufrido fallos del sistema. La presentamos como un blanco fácil. Concentramos nuestras defensas en otro lugar de forma muy visible, y la comprensión se hizo evidente poco a poco. Una trampa. Exactamente. Los Krestavi no son tontos, pero sí arrogantes. Creen que ninguna especie puede igualar su destreza cazadora. Toda su historia evolutiva les ha enseñado que son invencibles. ¿Y los humanos? ¿Qué les ha enseñado su historia evolutiva? La expresión de Lidia se ensombreció. Que nada es invencible. Que sobrevivir significa adaptarse más rápido que lo que intenta matarte. Que a veces, para derrotar a un depredador, hay que pensar como una presa. Se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro, con movimientos fluidos y controlados, a pesar de la mayor gravedad que manteníamos en las secciones administrativas. Los humanos no nos convertimos en superdepredadores por ser los más fuertes o los más rápidos. Lo logramos siendo más astutos que la competencia, convirtiendo nuestras debilidades en fortalezas, cooperando cuando era necesario y atacando con fiereza cuando era necesario. Los humanos se detuvieron de golpe, mirándome con esa mirada desconcertante. Los Krestavi evolucionaron para cazar solos. Los humanos evolucionaron para cazar en manada. Y por eso, oficial Vex, van a perder. Sonó una notificación en mi terminal. El director Kiyak exige una actualización, dije, mirando el mensaje. No le gusta que un humano no autorizado dirija las operaciones.
Dile que tiene dos opciones, dejarme que lo haga a mi manera o explicarle al Consejo de la Confederación por qué sus instalaciones perdieron las últimas parejas reproductoras de 16 especies en peligro de extinción. Lidia se encogió de hombros. Su llamada. Envió una respuesta muy editada al director, básicamente afirmando que la situación estaba bajo control. Una mentira descarada, pero mejor que la alternativa. Así que le pregunté, volviéndose hacia Lidia, ¿cuál es exactamente tu plan? Su sonrisa era pura dentadura. Les daremos lo que quieren y luego les daremos lo que merecen. Una hora después, estaba junto a Lidia en la sala de control central de la Casa de Fieras, rodeado de personal de seguridad nervioso. La iluminación principal de la instalación se había reducido a niveles de emergencia, creando una atmósfera de sombras y tensión. Ya están aquí, anunció Lidia, estudiando el escáner cuántico que había sincronizado con nuestros sistemas. 6 naves se acercan a las plataformas de atraque inferiores. Tecnología de enmascaramiento exclusiva, pero sin duda diseño de Krastavi. Tragué saliva con nerviosismo. ¿Cómo puedes estar seguro de que morderán el anzuelo? Porque la avaricia es universal, respondió, ajustando la configuración de su dispositivo de muñeca. Y les ofrecemos la mina de oro. En la pantalla principal, un esquema de las instalaciones mostraba el sector 8, hogar de nuestros especímenes más raros, con aparentes fallas del sistema. Controles ambientales desconectados. Medidas de seguridad desactivadas. Un aparente fallo catastrófico en cascada que cualquier equipo de seguridad competente priorizaría de inmediato. Excepto que no lo habíamos hecho. Visiblemente, nuestras fuerzas de seguridad estaban concentradas en los sectores 2 y 9, lo más lejos posible de la zona vulnerable. Sabrán que es sospechoso, argumenté. Claro que sí, asintió Lidia. Pero creerán que eres incompetente en lugar de inteligente. Sin ánimo de ofender. Ya lo he aprovechado, murmuré. En realidad, es un cumplido. Los Krastavi creen que todas las especies no depredadoras son intrínsecamente ineficientes. Verán tu asignación de recursos como una típica mala gestión burocrática, un regalo para ser explotado. El escáner emitió un pitido urgente. El primer equipo entra por el pozo de mantenimiento 14, anunció Lidia. Justo a tiempo. Desfase activo. Observé cómo aparecían brevemente contornos fantasmales en nuestras señales de seguridad mejoradas antes de desvanecerse. Los Krastavi eran más hábiles que su equipo avanzado, su desfase era tan completo que apenas lo registraban nuestros sensores mejorados. ¿Cuántos?, pregunté. 4 cazadores. 3 clientes. Lidia introdujo comandos en el sistema. El segundo equipo entraba por la bahía de carga 3. 3 cazadores, 5 clientes. Mi ansiedad aumentó. Son solo 7 cazadores. Dijiste que serían 12. Los demás estarán en sus naves, listos para rescatar a sus compañeros y a los especímenes adquiridos. Revisó el escáner cuántico de nuevo. Además, estos son los de élite. El equipo avanzado era solo carne de cañón. Maravilloso, dije con la voz llena de sarcasmo. Así que nos enfrentamos a los mejores cazadores de la galaxia con solo un equipo de seguridad mínimo y un habitante de la muerte. Lidia levantó la vista de sus preparativos, con una expresión repentinamente seria. Eso es todo lo que necesitamos, oficial Vex. Créeme. Contra toda lógica y entrenamiento, me encontré haciendo precisamente eso. Los equipos convergen en el sector 8, anunció, iniciando contramedidas en 3-2-1. Presionó una secuencia de comandos y, en todo el sector 8, se activaron emisores ocultos. Los mismos generadores de campo cuántico que había usado en la Unión 7, pero con una amplificación considerable. En las transmisiones de seguridad, los cazadores Krastavi, desfasados, se materializaron repentinamente, figuras altas y demacradas, ahora visibles para los sensores normales. Se tambalearon momentáneamente, desorientados por su repentina vulnerabilidad. Entonces, fase 1 completada, dijo Lidia con satisfacción. Ahora, para la fase 2. Activó otra secuencia de comandos. En todo el sector 8, los campos de contención del hábitat, supuestamente desactivados, brillaron y desaparecieron.
Pero en lugar de liberar a los peligrosos especímenes que contenían, unas barreras ocultas los redirigieron a una compleja red de túneles de observación transparentes que recorrían todo el sector. Los cazadores Krastavi se encontraron rodeados por los depredadores máximos que habían venido a robar, pero a salvo tras barreras invisibles. Pueden oler a los depredadores, explicó Lidia, pero no pueden alcanzarlos. Eran la distracción perfecta. En la pantalla, los cazadores, confundidos, buscaban frenéticamente los puntos de acceso a los especímenes mientras sus clientes se apiñaban nerviosos. Y ahora, dijo Lidia, con una voz casi alegre, el golpe de gracia. Ella activó la secuencia final de su plan. En todo el sector 8, los sistemas ambientales se reconfiguraron rápidamente. La gravedad aumentó a niveles normales en la Tierra, devastando a la mayoría de las especies. El nivel de oxígeno alcanzó el nivel humano, resultando intoxicante o tóxico para muchos otros. La temperatura se desplomó hasta lo que Lidia describió como una fresca mañana de primavera, induciendo hipotermia a los Krastavi. Las fuerzas de seguridad de la Confederación no llegarán hasta dentro de 40 minutos, dijo, comprobando su arma. Es hora de presentarme. No hablarás en serio, protesté. Incluso con las ventajas ambientales, te superan 7-1. Pocas posibilidades, asintió, cargando lo que parecía munición especializada en su arma. Es para ellos. Antes de que pudiera discutir más, se marchó, moviéndose con esa fluidez desconcertante hacia los ascensores del sector. Volvía a las transmisiones de seguridad, dividiendo la pantalla para seguir su progreso mientras vigilaba la partida de caza Krastavi, cada vez más angustiada. Lidia entró al sector 8 por un pasillo de mantenimiento. Moviéndose en silencio a pesar del voluminoso traje ambiental que se había puesto, no para protegerse de las condiciones terrestres que había creado, sino de cualquier arma que los Krastavi pudieran desplegar. El primer cazador no la vio venir. Se movía como una sombra que había cobrado forma, dando vueltas tras ella y desplegando una especie de disruptor neuronal que la derribó al instante. El segundo y el tercer cazador percibieron que algo andaba mal y se giraron justo cuando Lidia emergía detrás de un pilar del hábitat. Alzaron armas, una especie de proyectores de energía, pero la humana ya se movía, rodando bajo la primera explosión y apareciendo con el brazo alzado. 2 disparos rápidos, 2 Krastavi más abatidos. Los adinerados buscadores de emociones del cliente, de diversas especies, comenzaron a entrar en pánico. Sus movimientos eran erráticos y descoordinados en la gravedad terrestre. Lidia los ignoró, concentrándose en los cazadores restantes, que ahora se movían a la defensiva. Atención, grupo de caza Krastavi, llegó su voz a través del sistema de comunicación del sector. Soy Lidia King, agente especial del Consejo de Conservación Galáctica. Están todos bajo arresto por intento de caza furtiva de especies en peligro de extinción, uso ilegal de tecnología de cambio de fase y una pésima decisión. Uno de los cazadores restantes, más grande que los demás, con distintivos patrones bioluminiscentes escarlata, dio un paso al frente. La famosa cazadora humana, Siseo, tu reputación te precede. Como el tuyo, maestro de caza Trivax, respondió Lidia, sorprendiéndome con su conocimiento, en 300 cacerías exitosas en 17 sistemas. Un currículum impresionante. Entonces entiendes que estos son solo negocios, respondió el líder Krastavi. No son diferentes de sus zoológicos o reservas de caza, salvo por el hecho de robar especies en peligro de extinción para venderlas como trofeos. El tono de Lidia seguía siendo informal, pero se había posicionado estratégicamente cerca de un punto de encuentro que ofrecía cobertura y múltiples rutas de escape. Además, todo el asunto de la tecnología ilegal de cambio de fase. Eso está mal visto en el espacio civilizado. El maestro de caza Trivax hizo un gesto, y los cazadores restantes se dispersaron, claramente intentando flanquearla. Te superan en número, humano. Incluso con tus ventajas ambientales, no puedes derrotar a 4 cazadores Krastavi de élite. ¿4? Lidia ladeó la cabeza. Cuento 3. A menos que te incluyas a ti mismo, lo cual sería un error. Los maestros de caza no se involucran directamente. Eso está por debajo de tu rango, ¿no? Los ojos lechosos del líder Krastavi parpadearon rápidamente, supuse que estaba agitado. Conoces bien nuestras costumbres. Me encargo de conocer a los depredadores, respondió Lidia. Por ejemplo,
Sé que los cazadores Krastavi dependen en gran medida de la comunicación infrasónica durante las cacerías coordinadas. Dio un golpecito a su dispositivo de muñeca, e inmediatamente los cazadores se agarraron lo que parecían sus orejas, con sus esbeltos cuerpos contorsionándose de evidente dolor. Por suerte, continuó Lidia, el rango auditivo humano es perfecto para interrumpir esas frecuencias. Otra ventaja de la evolución terrestre. Hemos pasado milenios aprendiendo a detectar amenazas invisibles. Con los cazadores momentáneamente incapacitados, Lidia se movió con una velocidad asombrosa. 3 disparos precisos de su arma, y los cazadores restantes se desplomaron. Solo el maestro de caza Trivax permaneció en pie, aparentemente inafectado por la interrupción sónica. Impresionante, reconoció el líder Krastavi, pero inútil. Nuestras naves detectarán la pérdida de nuestras firmas neuronales. Los cazadores restantes reconstruirán esta instalación hasta sus cimientos. Sobre esas naves, dijo Lidia, sonriendo de nuevo con esa sonrisa de depredador. Mientras charlábamos, la seguridad de la Confederación ha estado bloqueando todas las comunicaciones salientes. Tus refuerzos no tienen ni idea de lo que ocurre. Y en unos 20 minutos, estarán rodeados por un crucero de batalla de la Confederación. Por primera vez, la incertidumbre se reflejó en el rostro del maestro de caza. Estás fanfarroneando. ¿Lo estoy? Lidia enfundó su arma. Ríndanse ahora y me aseguraré de que sean tratados según los protocolos de la Confederación. Si continúan con este impasse sin sentido, me veré obligado a demostrar por qué los humanos son considerados la especie más peligrosa de la galaxia, incluso para nuestros propios estándares. El líder Krastavi dudó, calculando claramente las probabilidades y las posibilidades. Finalmente, con un gesto de profunda resignación, se postró en una postura sumisa. Nos rendimos, humano. La caza es tuya. 3 horas después, me senté frente a Lidia King en el salón ejecutivo de la Casa de Fieras. Las fuerzas de seguridad de la Confederación habían tomado la custodia de los cazadores Krastavi y sus clientes. Las instalaciones eran seguras. Los especímenes en peligro de extinción estaban a salvo. Y yo seguía intentando procesar lo que había sucedido. ¿Cómo sabías? Pregunté finalmente, sobre sus frecuencias, sus patrones de caza, todo. Lidia dio un sorbo a un nuevo recipiente de su café con olor horrible. Los humanos hemos estudiado a los depredadores desde antes de que supiéramos escribir. Así es como sobrevivimos en la Tierra. Conoce a tu enemigo mejor que él mismo. Pero los Krastavi no son de tu mundo. Nunca los has visto antes. Cierto, reconoció. Pero los depredadores siguen patrones. Desarrollan ciertos rasgos por ciertas razones. Una vez que se comprenden las presiones evolutivas que moldearon una especie, se pueden predecir sus comportamientos con sorprendente precisión. El director Killax entró en la sala, con el tórax desinflado en lo que reconocí como alivio mezclado con resignación burocrática. El Consejo de la Confederación le envía su agradecimiento. Especialista King. Su intervención evitó lo que podría haber sido una pérdida devastadora para la biodiversidad galáctica. Lidia asintió. Solo hago mi trabajo, director. Aunque sugeriría mejorar sus protocolos de seguridad, los desfasadores no serán la última amenaza que enfrente su colección. Los tentáculos faciales del director se movieron con lo que podría haber sido vergüenza. Sí, ¿y bien? El Consejo ha aprobado un presupuesto considerable para mejorar la seguridad. También han sugerido que se asigne un especialista permanente en conservación a las instalaciones. Miró significativamente a Lidia, quien rió y negó con la cabeza. Lo siento, director. No hago trabajos fijos. Demasiados depredadores, muy poco tiempo. Tras la partida del director, me encontré solo de nuevo con el humano. ¿Qué harás ahora?, pregunté. Se rumorea que se trafica con acechadores de sombras marixianos en el brazo de Orión, respondió. El Consejo de Conservación quiere que investigue. Otra misión peligrosa. Solo vale la pena tomar a los peligrosos. Terminó su café y se levantó. Sabe, agente Vex, hoy demostró buen juicio. La mayoría de los agentes de seguridad habrían intentado contenerme en lugar de colaborar conmigo. Parpadeé uno tras otro, avergonzado por el elogio. Reconocía a un depredador superior cuando lo veía. No superior, corrigió ella.
Solo diferente. Todos evolucionamos para sobrevivir en nuestros propios mundos. El tuyo probablemente no intentó matarte con tanto entusiasmo como el mío. Mientras recogía su equipo para irse, una pregunta que me había estado inquietando finalmente surgió. ¿Especialista King? Cuando llegaste antes de que todo esto sucediera, ¿por qué te quedaste inmóvil en el empalme 7 durante 20 minutos? Lidia se detuvo en la puerta, con esa inquietante sonrisa dibujada en su rostro por última vez. Estaba escuchando, oficial Vex. En la Tierra, cuando la jungla se queda en silencio, significa que hay algo peligroso cerca. Sabía que sus instalaciones no debían estar en silencio. Demasiados depredadores haciendo demasiados ruidos. Ella cargó con su caso. Cuando los depredadores se quedan en silencio, significa que sienten que algo los persigue. Solo necesitaba quedarme quieto el tiempo suficiente para escuchar lo que temían. El resto era puro instinto humano. Con eso, se fue, dejándome con una nueva apreciación y un sano temor por los habitantes del mundo de la muerte de Sol 3. Habían evolucionado en un planeta que intentaba matarlos a diario, y en lugar de simplemente sobrevivir, habían prosperado. Quizás lo más aterrador de los humanos no eran sus capacidades físicas ni su destreza tecnológica. Era más simple. Entendían a los depredadores porque, en el fondo, eran los depredadores más exitosos que la galaxia había visto jamás. Y yo, por mi parte, estaba profundamente agradecido de que estuvieran de nuestro lado. Al menos por ahora.